Candidato a la presidencia de Ecuador y su grave denuncia antes de ser asesinado involucra a Nicolás Petro. Se trata de Fernando Villavicencio, quien fue ultimado mientras participaba en un mitin político en Quito, en un hecho que causó consternación en las redes sociales. En sus redes sociales, Fernando Villavicencio había denunciado los nexos de Raiza Bulgarín con Nicolás Petro, hijo del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Ecuador protagonizó el miércoles 9 de agosto de 2023 un capítulo negro en su historia, luego de que se registrara el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, cuando participaba de un encuentro político en la capital del país vecino, Quito. Villavicencio, de profesión periodista y quien hacía parte de la Asamblea Nacional Congreso, fue ultimado con 3 tiros en la cabeza, luego de que hombres armados arremetieran contra el político, quien aspiraba al primer cargo de la nación por el movimiento Gente Buena. El político de 59 años, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Central del Ecuador y que según el más reciente sondeo de intención de voto hecho por la firma Cedatos registraba un 13,5%, siendo el segundo más opcionado, no sobrevivió al ataque a su comitiva. Gente, se certifica que el máximo responsable, Gustavo Petro, y su familia son los máximos responsables también del vil asesinato al candidato Fernando Villavicencio. Recordemos, el candidato Fernando Villavicencio de Ecuador estaba haciendo política para ser candidato presidencial, gente, y sucedió exactamente a lo mismo de Miguel Uribe. En esta condición fue que el candidato sí fue asesinado y Gustavo Petro ya había recibido denuncias de que este candidato presidencial había denunciado de cómo Gustavo Petro y el hijo de Gustavo Petro recibían plata de narcotraficantes y cómo se repartían la plata del narcotráfico. Lo había denunciado días atrás este candidato Villavicencio y fue asesinado vilmente. Y recordemos, gente, este plan criminal fue en Ecuador. Y recordemos lo que dijo un capturado que fue capturado y dijo de que este plan criminal venía desde Ecuador, un amigo de Ecuador. Y recordemos de que Gustavo Petro se desapareció en Ecuador el día de que fue a visitar al del presidente de Ecuador. Gustavo Petro no fue que por ir a esa posesión, sino que fue a cuadrar el vil ataque a Miguel Uribe. Y hoy se certifica, hoy sale, gente, las evidencias probatorias de cómo Fernando Villavicencio denunció el recibimiento de plata del narcotráfico de Gustavo Petro y de su hijo, y por esto fue asesinado en Ecuador, en plena campaña exactamente a Miguel Uribe. Escuchen estos explosivos audios. Candidato a la presidencia de Ecuador y su grave denuncia antes de ser asesinado involucra a Nicolás Petro. Se trata de Fernando Villavicencio, quien fue ultimado mientras participaba en un mitin político en Quito, en un hecho que causó consternación en las redes sociales. En sus redes sociales, Fernando Villavicencio había denunciado los nexos de Raiza Bulgarín con Nicolás Petro, hijo del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Ecuador protagonizó el miércoles 9 de agosto de 2023 un capítulo negro en su historia, luego de que se registrara el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, cuando participaba de un encuentro político en la capital del país vecino, Quito. Villavicencio, de profesión periodista y quien hacía parte de la Asamblea Nacional Congreso, fue ultimado con 3 tiros en la cabeza, luego de que hombres armados arremetieran contra el político, quien aspiraba al primer cargo de la nación por el movimiento Gente Buena. El político de 59 años, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Central del Ecuador y que según el más reciente sondeo de intención de voto hecho por la firma Cedatos registraba un 13,5%, siendo el segundo más opcionado, no sobrevivió al ataque a su comitiva.
En instantes quedaron registrados en un video de celular. A los 59 años fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador, cuando salía de un evento político en Quito y se encontraba rodeado de sus simpatizantes. En Colombia, Villavicencio había dado de qué hablar al señalar, el sábado 29 de julio, que Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, tenía nexos con políticos afines al prófugo exmandatario de Ecuador Rafael Correa, como la aspirante asambleísta Raiza Bulgarín. En un video que divulgó en sus redes sociales, el hoy asesinato político denunció que el primogénito del presidente Petro, quien fue imputado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito junto a su exesposa Daisuris Vázquez y Bulgarín tenían relación muy estrecha, y que habría sido su cómplice. Raiza Bulgarín junto a Nicolás Petro y Day Vázquez, quienes protagonizan uno de los escándalos más grandes de los últimos años en Colombia. Y fue más allá. En su denuncia, el aspirante mencionó cómo el hijo de Petro y su expareja sentimental estaban acusados de haber recibido dineros de Santander López Sierra, más conocido como el Hombre Malboro, por el orden de 600 millones de pesos. Y enfatizó sobre la relación con el panorama político en Ecuador. Y, en relación con Bulgarín, expuso también las fotos en las que aparece junto al hijo mayor del jefe de Estado, incluso, con publicidad de la campaña Petro Presidente, durante la que sería una de sus visitas a Santa Marta Magdalena. Cabe destacar que la Bulgarín es la novia de Camilo Burgos, primo del imputado y quien, según la exposición hecha por la Fiscalía, habría servido para ayudar a camuflar las grandes sumas que recibía Nicolás Petro de cuestionados empresarios y políticos de la costa atlántica. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, primo de Petro Burgos, la candidata de la Revolución Ciudadana a la Asamblea, Raiza Bulgarín, destacó Villavicencio, quien a su vez recalcó cómo Petro Burgos movilizaba grandes sumas de dinero desde Barranquilla a Bogotá con el fin de ser blanqueadas por sus aliados. En este video, el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, denunció los supuestos nexos de Nicolás Petro con Raiza Bulgarín, joven política ecuatoriana afín al expresidente del país vecino, Rafael Correa. Soportó su denuncia con artículo de Infobae y sacó la parte de uno de los artículos publicados por Infobae Colombia, en el que se menciona, al parecer, a la joven candidata, en una conversación en la que se estipulaba, presuntamente, una repartición de dinero. 50 Camilo, 50 Raiza, 50 Germán, 50 Melissa, es uno de los apartes compartidos por el asesinado político del mencionado artículo, titulado Los chats entre Nicolás Petro y Day Vázquez que labrarían su camino a la cárcel, en el que se habla de los 200 millones de pesos en efectivo que el exdiputado Petro tenía en su pertenencia y que, según lo expuesto por la Fiscalía, buscaba trastear desde Barranquilla a la capital. Y en esa ocasión, en una de sus últimas apariciones publicadas en sus redes sociales, hizo un claro llamado a la fiscal del país fronterizo, Diana Salazar Méndez, para que investigara esta situación, que sería irregular a su parecer. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones, finalizó en su denuncia el político que resultó muerto. Y es que con sus constantes señalamientos, Villavicencio habría obligado a que Bulgarín saliera en su defensa con un comunicado de prensa en el que explicó su relación sentimental con Camilo Burgos, pero negó que tuviera que ver con las prácticas de la que acusan al hijo de Gustavo Petro.